remoto. ¿Cómo podemos mantener la seguridad desde el punto de vista del usuario específicamente? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer que esos controles, esa seguridad como tal, se mantenga adaptable frente a la realidad actual? Como podemos saber, pues hemos pasado de un modelo, digamos, de trabajo en una oficina, aunque bien se están pues levantando unas que otras medidas, pero hemos pasado efectivamente ese modelo de trabajar en una oficina directamente hacia un modelo de trabajo remoto, en donde pues cada usuario está trabajando desde sus casas. Eso es un modelo que efectivamente viene para quedarse y en muchos casos las organizaciones van a empezar de alguna manera u otra a adoptar estas nuevas medidas, nuevas metodologías de trabajo. Eso debido a que en muchas posiciones pues pueden inclusive incurrir a ahorros en costos operacionales. Eso, pues claramente, tiene un beneficio importante para las organizaciones. Muchas veces el usuario es más productivo, está en casa, está pues con su familia, con sus hijos, lógicamente tiene menos gastos en algunos casos. Y efectivamente es algo que para muchos empleados, muchos usuarios, pues puede ser un modelo de trabajo, digamos, beneficioso. Entonces, efectivamente, aunque bien la pandemia pase, aunque la situación actual pase, aunque las medidas se empiecen a levantar, este modelo de trabajo vino, y bueno, que vino de manera disruptiva y vino de manera, digamos, casi que mandatoria en muchos casos, pues viene para quedarse. Efectivamente, las organizaciones van a empezar de nuevo a adoptar ese modelo dentro de pues unos que otras posiciones, unas que otras organizaciones más, otras menos, dependiendo del modelo de negocio, pero efectivamente es un modelo, una realidad que estamos viendo hoy en día y que va a continuar el proceso, digamos, de adopción en muchas de las organizaciones. Es importante entender que los controles hasta cierto punto, digamos, cuando lo vemos desde el punto de vista de seguridad, hasta cierto punto se mantienen, quizá con una mayor relevancia. Y vamos a entender por qué esa relevancia. Si vemos desde el punto de vista de cuáles son los controles críticos que deben de aplicarse desde lo que es la seguridad en un trabajo remoto, en un ambiente de teletrabajo, podemos mencionar los siguientes. Y esto es acorde a estándares, normativas, marcos de referencia. Cuando vemos particularmente NIST, vemos CIS, vemos ISO 27001, 27002. Vemos puntualmente que hay controles críticos que deben de aplicarse en el teletrabajo. Cuando vemos el tema de gestión de activos, ¿cómo puedo gestionar los dispositivos de la organización cuando el usuario está fuera de la misma? La primera. Y la segunda es, ¿cuál es el reto sobre el tema de gestión de activos? Que en muchos casos, y en la mayoría de los casos, el usuario está utilizando un dispositivo no gestionado o un dispositivo personal para tener acceso a los recursos de la organización. Entonces, es importante entender cómo podemos mitigar el riesgo de que ese dispositivo esté accediendo inclusive a datos no autorizados en el mismo, o bien hacer o garantizar bien la protección de ese dispositivo aún siendo un dispositivo no gestionado, inclusive la protección de los servicios que tenga la organización como tal. Segundo, control. Básicamente entender de que efectivamente en un modelo descentralizado es aún más relevante y aún más importante mantener la identidad del usuario, con el proceso de identificación, de autenticación y autorización. Cómo efectivamente puedo, digamos, mantener el control de acceso a partir de cuáles usuarios deben de tener acceso a X información, a X datos, a X servicio de nube, a X, digamos, sitio web. Básicamente, definir los distintos controles que puedan o no entregar un acceso al usuario. Es lógicamente más relevante hoy en día, ya que esos controles por lo general los tengo dentro de mi organización, dentro de mi perímetro, dentro de mi mundo on-premise, y hoy en día esos controles empiezan a hacerse de manera hasta cierto punto descentralizada. Así que es importante entender el riesgo del mismo. El tercero, o más bien cuarto control, es la seguridad del dispositivo. ¿Cómo podemos garantizar que el dispositivo que se está utilizando para consumir los servicios de nube, para consumir los servicios críticos de la organización, aplicaciones críticas, para hacer las tareas del día a día, cómo podemos asegurar de que ese dispositivo mantenga una seguridad óptima dentro y fuera de la organización, pero también cómo podemos garantizar que el dispositivo no gestionado tenga unos niveles de seguridad
digamos, óptimos o bien aceptables para poder tener acceso a los distintos servicios que tenga la organización. Es importante también mencionar que al hablar de que el perímetro se está desapareciendo, o más bien expandiendo, no necesariamente desaparece, se expande hacia lo que es la nube. Ya no conocemos el perímetro como solamente mi mundo on-premise, conocemos el perímetro más bien como un borde que pues lleva hacia un servicio de nube, hacia el Internet, y por supuesto debemos de entender de que debemos aplicar políticas de uso aceptable para que el usuario pueda navegar hacia los distintos sitios web o a las distintas páginas acorde a las políticas que son aplicables a ese usuario específicamente. Eso con el propósito de mantener la productividad del usuario dentro y fuera de la organización. Hoy en día, y en la mayoría de los casos, las organizaciones aplican estos tipos de controles solamente cuando el usuario está dentro de la organización. Sin embargo, cuando podemos ver, y justo dada la situación actual, podemos ver que el usuario ya no está dentro de mi perímetro y necesito aplicar esos controles para poder mantener la productividad del usuario. Digamos, uno de los controles también muy importantes es el proceso de protección de datos. ¿Cómo garantizo que la información, el activo más importante de la organización, por supuesto, la información, el dato de la organización como tal, quede debidamente identificado, clasificado y protegido a partir de los dispositivos que están consumiendo esa información, el dato en uso, de dónde está esa información? Recuerden que al momento de empezar a aprovechar servicios de nube como Office 365, como G Suite, si vemos infraestructura como servicio, Azure, AWS, pues efectivamente ya la información no solamente está dentro de mi perímetro, se está moviendo hacia otros bordes, hacia otros puntos que son pues claramente la nube y por supuesto el dispositivo cuando vemos el dato en uso. Así que es importante también mantener los debidos controles de protección de datos. Es importante también definir controles y capacidades, más bien capacidades, para poder efectivamente detectar y corregir los incidentes en el menor tiempo posible. Recuerden que es importante mantener la operabilidad de la organización y, por supuesto, mantener una productividad del usuario. Entonces, la respuesta ante incidentes es un componente clave para poder ser exitosos en digamos, en la seguridad de teletrabajo. Y hay un punto que diría que es el control más importante de todos estos que acabo de mencionar, y el proceso de concientización al usuario. Efectivamente, pues como la organización pierde el control, pierde la visibilidad en algunos de los puntos clave, ya que el usuario no está dentro de la organización, es importante también concientizar al usuario en el sentido, en materias de ciberseguridad. Por ejemplo, que no puedan, que no den digamos, clics a correos sospechosos, que de hecho es un vector sumamente común y utilizado, digamos, bastante común hoy en día frente a lo que es la pandemia y la situación actual. Entonces, básicamente esos son los controles críticos que yo como organización necesito empezar a adoptar. Ahora bien, esto también introduce nuevos retos. ¿Cómo el adversario está aprovechando la situación actual? ¿Cómo el atacante aprovecha la situación del COVID, por supuesto, pero también aprovecha el usuario remoto, considerando de que tiene ahora mismo una ventaja, y es que efectivamente los controles que están para detener esas amenazas dentro de mi organización ya desaparecen cuando el usuario está fuera de la organización. Entonces, una cuestionante que siempre nos debemos hacer como equipo de seguridad es entender cómo el adversario está hoy en día aprovechando esta situación que introduce, por supuesto, una tormenta perfecta. Segundo punto, ¿dónde tenemos las brechas en cuanto a visibilidad y el control del usuario fuera de la organización? ¿Cómo podemos garantizar de que al usuario se le están aplicando los controles de seguridad, pero al mismo tiempo mantener la visibilidad para poder hacer una debida detección y corrección de los incidentes de seguridad que puedan suceder al usuario como tal? Otro punto también importante, ¿cómo podemos entregar o más bien garantizar una protección para los usuarios que están dentro de, o más bien fuera de la organización o en sus casas, que a su vez sea equivalente a los controles ya establecidos dentro de la organización? Como podemos ver y como entendemos, pues claramente el teletrabajo está para quedarse, está pues digamos disrumpiendo muchas formas de cómo la organización pues opera, cómo la organización genera servicios, productos, cómo genera valor, y a su vez es importante entender
que el usuario debe de también mantener una protección efectiva para no, digamos, impactar la organización en el sentido de la confianza del negocio específicamente. Y por último, ¿cómo habilitamos al negocio? Creo que es un punto sumamente importante. Y es una cuestionante que todos como equipo de seguridad quizás no estamos haciendo. ¿Cómo podemos habilitar a la organización al negocio sin comprometer la seguridad? Cuando me refiero a habilitar es justamente habilitar ese usuario móvil, mientras podemos mantener una productividad y mejoramos la experiencia del usuario. Cuando hacemos la mejor experiencia del usuario, pues no vemos únicamente el establecer un control. Muchas veces y dependiendo lógicamente de la organización, al establecer un control de seguridad se pues puede, digamos, impactar lo que es la productividad y por supuesto la experiencia del usuario específicamente. Entonces, cuando vemos los controles de seguridad de establecer, es importante también pensar de que debemos de alguna manera u otra mantener o inclusive optimizar la productividad del usuario, ya que él mismo está fuera de la organización. Entonces, hay ciertos controles que efectivamente no van a ser efectivos cuando el usuario está en sus casas. Si vemos todo esto, pues vemos todos estos frentes de seguridad o esos retos de seguridad. Primero empecemos con entender cómo el adversario está aprovechando la situación actual. Y para eso, pues, es importante hablar sobre el panorama de amenazas. Vemos estadísticas, digamos, amenazas que han sucedido desde marzo a la fecha aproximadamente. Aquí simplemente pongo un resumen para que entendamos qué tipo de vectores están siendo consumidos o están siendo más bien atacados como parte de la estrategia que están utilizando los atacantes hoy en día. Si vemos el tema de malware, ¿sí? Vemos varios actores, no solamente aquí pongo, digamos, Ryuk como referencia, pero hay varios actores utilizando campañas de phishing, campañas de spear phishing específicamente, para poder entregar, digamos, un malware. Sobre todo, en este caso, este ransomware puede utilizar campañas de spear phishing para poder entregar, pues, digamos, el malware como tal. Esas campañas, pues, toman como centro, claramente, la situación actual, COVID-19, anuncios digamos, de la OMS, básicamente también pues información sobre paquetes retrasados, en el caso de, por ejemplo, de UPS, de HL. En cada uno de esos puntos, pues efectivamente el atacante está utilizando la situación actual para sacar provecho y, pues lógicamente, tener, digamos, un impacto en la organización. Hay uno que quiero mencionar también, y es parte de lo que vemos, pues efectivamente hay amenazas que no solamente están aprovechando el vector tradicional, que es el punto final, el endpoint, el dispositivo tradicional hasta cierto punto. Hoy en día, los usuarios están también consumiendo servicios de nube, aplicaciones, básicamente consumiendo información del negocio, de la organización, desde su dispositivo móvil. Lógicamente con el propósito de ser más ágiles, de ser más productivos, de tener básicamente sus datos, sus correos, sus aplicaciones en la palma de sus manos, en su dispositivo móvil. Y efectivamente esto es un vector que los atacantes están aprovechando hoy en día. Un ejemplo que pongo acá es claramente una aplicación llamada COVIDlock, o más bien la amenaza llamada COVIDlock. En este caso es un ransomware para Android, para dispositivos Android específicamente, que está aprovechando justamente el tema de COVID-19, indicando un mapa en tiempo real que hace una trazabilidad de digamos, la pandemia específicamente. Entonces, básicamente estamos viendo que los atacantes están utilizando, digamos, la situación actual para poder dirigir amenazas, ya sean amenazas dirigidas a organizaciones o amenazas que son malware en general. Si vemos campañas, pues efectivamente las campañas están utilizando, aprovechando técnicas de spear phishing y, digamos, para entregar ciertas amenazas que van orientadas hacia control de acceso, o más bien, digamos, comando y control, perdón, y también robo de credenciales, amenazas que van orientadas a ransomware. Entonces podemos ver que no solamente están aprovechando un medio hasta cierto punto tradicional, que es simplemente la entrega de un malware, sino también entregando amenazas avanzadas que permiten inclusive tener mayor impacto de la organización. Y pongo ejemplos claros. Si de repente tengo un usuario que está trabajando desde su casa, desde su dispositivo personal, y de repente pues recibe un correo que tenga cualquiera de estas amenazas que estamos mencionando que tiene frente pues al COVID-19. Esta amenaza pues tiene un impacto, básicamente
puede hacer un robo de credenciales y con eso, pues entonces, digamos, tener un impacto mucho más, digamos, importante como parte de la amenaza, en el sentido de que puede hacer un robo de credenciales, puede a partir de eso, digamos, pues entrar a la organización, exfiltrar datos, básicamente ver un patrón mucho más avanzado de amenazas que no necesariamente va a ser detenido por un anti-malware, no necesariamente va a ser, digamos, prevenido debido a cómo está diseñada la amenaza específicamente. Entonces, cuando vemos ese tipo de amenazas, es importante entender cuál es el debido proceso de respuesta ante el incidente que debemos tener como parte de la organización. Aquí de manera resumida y viéndolo desde el punto de vista de las amenazas y el panorama que vemos hoy en día, en realidad no ha cambiado. Vemos que efectivamente este tipo de amenazas han surgido bastante. Siempre han habido phishing, siempre ha habido spear phishing, siempre han habido malware, amenazas avanzadas, amenazas de día cero, APTs, siempre hemos tenido eso. Hoy en día está siendo más aumentada porque, número uno, el atacante está aprovechando la situación actual, aprovechando las noticias de COVID-19 para poder entregar unas piezas de código malicioso. Pero sobre todo está siendo más aumentada porque los controles que, pues por lo general tengo de la organización, no los tengo hoy en día cuando el usuario hace frente, digamos, a trabajar desde su casa. Entonces, es importante que entendamos que efectivamente esto agrega un riesgo, digamos, muy importante que la organización debe tener. Y es claramente los retos que podemos ver hoy en día en las organizaciones. ¿Qué tipo de reto vemos? Pues efectivamente, la organización empieza digamos, a provisionar o más bien a permitir que el usuario esté trabajando desde su dispositivo personal. Básicamente, el usuario utiliza su desktop, su laptop tradicional, su dispositivo personal, su dispositivo móvil para sus tareas del día a día, ya sea que vean correos, ya sea que estén navegando, que estén accediendo a servicios de nube, a aplicaciones, servicios, etc. Pero bien están utilizando el dispositivo, tanto el dispositivo gestionado o manejado, el dispositivo de la organización, como el dispositivo personal. Y en muchos casos, pues efectivamente hay un incremento de dispositivos personales específicamente. Hay otro punto importante y es que, pues, claramente el tráfico que se genera dentro y fuera de la organización ya no solamente se da en mi mundo on-premises. El tráfico que se está generando mayormente hoy en día, pues, proviene fuera de la organización, no está dentro de mi borde, no está dentro de mi perímetro y por lo tanto los controles que una vez eran efectivos en ese momento, pues cuando pasamos a un modelo descentralizado son controles que no pueden ser establecidos porque el usuario efectivamente está fuera de la organización. Entonces, si vemos esto, pues claramente entrega varias implicaciones de seguridad, varios retos, varios problemas o issues que la organización debe de mitigar o entender. Primero, podemos tener dispositivos vulnerables en casa. Y no me refiero específicamente a alguna vulnerabilidad, sino más bien a la falta de protección del dispositivo específicamente. Debemos de entender que el usuario en muchos casos, la red en la cual está conectado muchas veces no es segura. De igual manera, el dispositivo. Muchas veces el usuario no está aplicando las medidas de seguridad, los controles que podemos tener dentro de mis dispositivos gestionados o manejados como parte del negocio. Pero bien, es importante entender que esos dispositivos de igual manera deben de ser protegidos. Entonces, esta es una de las implicaciones que vemos hoy en día. Los dispositivos son vulnerables, no están protegidos y aún así están siendo utilizados para las tareas del trabajo, para las tareas del día a día. Entonces, es importante mitigar ese riesgo. Segundo punto, y es que debido al surgimiento de esta alta cantidad de tráfico, pues efectivamente las organizaciones tienen sus controles on-premises y lo que se habilita por lo general es una VPN. Un usuario puede entrar a una VPN, accede a sus distintos servicios, pero esto también entrega, y en muchos casos, pues las organizaciones empezaron a más bien incrementar capacidades en lo que es su perímetro, sus firewalls, sus VPNs, en el sentido de que debieron de aumentar esas capacidades para poder gestionar efectivamente el alto volumen de tráfico que se está generando hoy en día fuera de la organización. Algo que efectivamente la organización no estaba acostumbrada. Entonces,
vemos que efectivamente, digamos, las organizaciones empiezan a incrementar esas capacidades que en muchos casos puede ser costoso y pues claramente es complicado debido a que necesito actualizar, cambiar infraestructura y es algo que puede también impactar el negocio como tal. Por otro lado también, y creo que muy probable muchos de ustedes están hoy en día utilizando servicios de nube, tales como SaaS, IaaS, PaaS, si vemos particularmente Office 365, Google G Suite, si entendemos de Azure, AWS, pues digamos todas las organizaciones de alguna manera u otra están hoy en día aprovechando servicios de nube. Y pues como parte del servicio de nube, el propósito, y cuando vemos puntualmente aplicaciones de colaboración como Office 365, el propósito es pues hacer el usuario más productivo, agilizar el negocio, digamos, hacer un proceso de transformación digital. Y es, digamos, la nube es un componente importante dentro de cualquier proceso de transformación digital de las organizaciones. Entonces, eso también entrega una implicación, una nueva implicación. Los datos que se crean en la nube, por lo general, no se tiene visibilidad dentro de lo que es mi perímetro. Se crean nativamente en la nube. El dispositivo no gestionado puede estar accediendo a esa nube y inclusive tomando información sensitiva de esa nube, filtración de los datos. Podemos ver que el dispositivo o el usuario está compartiendo o colaborando, digamos, haciendo tareas de colaboración como compartir documentos vía OneDrive con usuarios externos a la organización. Ahí estamos viendo un movimiento cloud to cloud, nube a nube. ¿Cómo podemos garantizar de que efectivamente ese dato, esa información que puede ser sensitiva a la organización, está siendo protegida dentro de mis servicios de nube para asegurarme de que, número uno, está siendo accedida por los dispositivos que, digamos, correctos, y número dos, que podamos garantizar que la información se mantenga en esa nube o que bien pueda ser colaborativa hacia otras nubes en caso de que sea necesario, pero manteniendo, por supuesto, la visibilidad y control del usuario y del dato. Esto trae claramente la tormenta, digamos, perfecta frente a la situación actual. Los usuarios se vieron forzados a trabajar desde fuera de la casa. Forzados en el sentido de que, pues, cuando vemos un acceso a Internet, por lo general, si vemos el acceso on-premises, pues de nuevo tengo distintos controles, capas, componentes que me van a permitir o no el acceso al usuario, el acceso a Internet, me van a permitir o no el control del tráfico dentro de la organización. Esos controles hoy en día no los tengo, porque el usuario está normalmente fuera de la organización, fuera de casa. Y eso aplica tanto para un dispositivo corporativo o un dispositivo gestionado como para un dispositivo personal. El dispositivo personal, de nuevo, está siendo sumamente utilizado hoy en día por el propósito de aprovisionar el usuario para que pueda hacer sus trabajos del día a día, sus tareas del día a día. Entonces eso trae, digamos, la tormenta perfecta para que efectivamente los atacantes puedan aprovechar y vulnerar inclusive la organización. Los controles perimetrales y de red hoy en día no son suficientes, no están protegiendo al usuario frente a la modalidad de teletrabajo, debido a que, pues, efectivamente el usuario no está dentro de la organización. Vemos claramente que la seguridad es fragmentada. Hoy en día tenemos mis controles on-premises, esos controles, lógicamente, no son aplicables a un usuario fuera de la organización. Eso resulta en falta de visibilidad y falta de protección en esos usuarios que están fuera de la organización. Y es justamente lo que vemos, la falta de visibilidad y control del dispositivo. Como bien vimos claramente, la gestión del activo es un control muy importante que debemos de considerar y de claramente aceptar o mitigar ese riesgo. Y efectivamente, pues esos dispositivos, ya sea un dispositivo corporativo o personal, están accediendo de alguna manera u otra, están consumiendo servicios de nube. Y efectivamente hoy en día muchas de las organizaciones, estamos hablando de manera general, no están aplicando ningún tipo de control de seguridad para estos servicios de nube. Cuando me refiero a controles de seguridad, me refiero al monitoreo de actividad del usuario, me refiero al control de acceso al servicio de nube, me refiero también a la prevención de fuga de datos y, por supuesto, a la protección de esos servicios de nube frente a amenazas que podemos ver. De hecho, voy a poner un ejemplo que es muy, muy común. De repente tenemos un usuario que está trabajando de nuevo desde su dispositivo personal. El dispositivo personal no está protegido, no se tiene visibilidad sobre ese dispositivo y él mismo está trabajando y haciendo sus tareas de día a día.
está accediendo a sus cuentas de Office 365, pero ¿qué sucede? De repente está también accediendo a un sitio web y descargando un archivo que resulta ser un malware. Entonces, ese malware puede tener capacidades de robo de credenciales. ¿Qué va a suceder en este caso? De repente, ese malware está robando las credenciales del usuario que tenemos en Office 365. Recuerden que como esto es un servicio de nube, ese servicio de nube puede ser accedido desde donde sea que el usuario se encuentre. Entonces, en ese sentido, ese atacante, ese adversario puede tomar esas credenciales, obtener acceso a esa cuenta del usuario de Office 365 e inclusive a partir de eso exfiltrar datos, pues exfiltrar, digamos, correos, información, documentos. Imagínense si la situación es con un usuario administrativo de Office 365. El impacto que puede tener este vector y ese tipo de amenazas es efectivamente mucho mayor dentro de la organización. Entonces, es importante mitigar esos riesgos de seguridad. Y eso nos lleva también a los retos claves que vemos hoy en día. Número uno, ¿cómo puedo incrementar la postura de seguridad de la organización sin incrementar la complejidad? Cuando entendemos de aplicar controles de seguridad, cuando vemos particularmente digamos, el definir una plataforma de seguridad o definir un control de seguridad, siempre pensamos en que va a agregar complejidad y que va digamos, a impactar en la productividad del usuario. Entonces, es importante incrementar la postura, frente a la situación actual, claro está, es importante incrementar la postura de seguridad, pero al mismo tiempo debemos de mantener la productividad del usuario y también mejorar la experiencia del usuario frente a la situación actual inclusive. Cuando vemos también otro reto clave, que cómo puedo asegurar la visibilidad y la protección cuando los usuarios están fuera de la organización. ¿Cómo puedo asegurar que el dispositivo está protegido? ¿Cómo puedo asegurar de que estamos aplicando las debidas políticas? ¿Cómo puedo tener la visibilidad de qué está sucediendo en el dispositivo frente a las amenazas? Y por supuesto, qué está sucediendo frente a, digamos, los controles para la prevención de fuga de datos, pero no solamente dentro del dispositivo, sino también en esas nubes que tengo, que están, pues por supuesto, fuera de la organización, pero bien forman parte de hoy en día lo que se conoce como el borde. Ya no vemos solamente lo que es el perímetro, sino un borde como tal que incluye todo lo que es el perímetro y, por supuesto, mis servicios de nube que forman parte de ese borde. Entonces, ese edge, ese borde, es lo que termina accediendo el dispositivo como tal. Entonces, necesitamos de alguna manera u otra asegurar la visibilidad de los usuarios cuando están fuera de la organización, visibilidad en el sentido de qué está haciendo el usuario, desde dónde está accediendo a esos servicios de nube, qué sitios web está accediendo, cuáles son las aplicaciones de nube que está consumiendo, básicamente cada uno de esos controles establecidos. Pero lo más importante también, y es un reto que tiene, yo diría que cualquier organización hoy en día, cómo puede habilitar a ese usuario remoto sin afectar la productividad de sus tareas del día a día. Recuerden que en este caso, al hacer este cambio hasta cierto punto tan disruptivo y tan rápido, el usuario no se acostumbra a trabajar desde casa. Eso puede ser muchas veces por temas de cultura, puede ser claramente un modo de operación que no está simplemente acostumbrado a eso y efectivamente hay ciertos puntos que pueden afectar la productividad. Entonces, nosotros como equipo de TI, como equipo de seguridad, debemos de garantizar de que los controles tecnológicos, de que las aplicaciones, de que mi organización esté lo suficientemente preparada para habilitar el usuario sin afectar la productividad del mismo. Muy por el contrario, aumentarla para pues continuar el proceso de visibilidad y control sobre el usuario y sobre, digamos, la organización específicamente. Entonces, ante eso, pues McAfee tiene una propuesta ya muy interesante que pues ve varios frentes desde el punto de vista de seguridad. Y vamos a ver en detalle los siguientes puntos. Si vemos la estrategia de McAfee, y para hablar un poco de la estrategia y luego pues vamos a traducir eso en soluciones específicamente. Si hablamos de la estrategia de McAfee, McAfee, digamos, es una compañía líder de ciberseguridad que tiene un foco muy importante en lo que es el proceso de prevención de amenazas y prevención de fuga de datos en la organización. Y esos controles se establecen desde el dispositivo hacia la nube. ¿Por qué es importante establecer el control en el dispositivo y en la nube? Pues justamente cuando pensamos en la situación actual, podemos ver
que los puntos centrales del control, de los controles de la organización, pues son puntualmente el dispositivo, porque es desde donde estoy consumiendo esos datos, son efectivamente los dispositivos que están pues accediendo a esos servicios de nube, a esas aplicaciones, inclusive accediendo a mi premisas, a mi mundo en premises desde una VPN. Entonces es importante, digamos, definir esos controles, ya sea cuando es un dispositivo gestionado de la organización o un dispositivo personal del usuario específicamente. Entonces, básicamente parte de la estrategia que tiene McAfee es establecer controles en el dispositivo, que va desde el tema de prevención de amenazas, de detección y respuesta, tanto en un dispositivo tradicional como en un dispositivo móvil, y controles que van orientados a la prevención de fuga de datos, inclusive la parte de cifrado. Entonces, eso es lo que, digamos, ve la estrategia de McAfee frente a lo que es el control del dispositivo. Cuando hablamos de nube, pues vemos puntualmente todo el tema de prevención de fuga de datos, de prevención de amenazas, pero también cómo estamos accediendo a ese servicio de nube. Por lo general lo accedemos vía web. Web efectivamente es un vector muy común frente a las amenazas que podemos ver inclusive dentro y fuera de la organización. Entonces, como parte de la estrategia, y ya aquí aterrizándolo hacia nuestra propuesta de teletrabajo, básicamente vemos lo siguiente. En el dispositivo, aplicar los controles que van orientados hacia la prevención de amenazas o protección de amenazas. Esos controles van pues puntualmente hacia lo que es la seguridad del endpoint. Cuando pensamos de una solución anti-malware, cuando pensamos en una firma, reputación, análisis de comportamiento, machine learning, inteligencia artificial, son justamente esos controles que se establecen para prevenir las amenazas, amenazas conocidas y amenazas desconocidas. Eso haciéndose, por supuesto, desde un dispositivo tradicional, Windows, Linux, macOS, pero también aplicable a un dispositivo móvil, iOS o Android. Conocemos claramente que justo por la pandemia, por la transformación digital, por la productividad del usuario, los usuarios hoy en día están utilizando sus dispositivos móviles para hacer tareas del día a día del trabajo. Entonces, es importante también proteger ese dispositivo móvil. Y lo que hacemos es básicamente, pues, digamos, entregar soluciones para la protección de amenazas desde cualquier dispositivo, garantizando así una cobertura completa de protección. Pero al mismo tiempo es importante considerar de que las amenazas hoy en día están evadiendo defensas. Mucho más las van a evadir cuando no tengo esos controles de firewall, de IPS dentro de lo que es pues, el usuario en casa. Entonces, cuando pensamos desde el punto de vista de evasión en defensas, no quiere decir necesariamente que la solución anti-malware es efectiva, no, sino que los atacantes han avanzado de alguna forma u otra hasta un punto en donde pueden evadir los mecanismos de control que tenemos en la organización. Y por eso la importancia de una solución de EDR. Cuando vemos el tema de EDR, pues efectivamente es importante tener la visibilidad de todo lo que está sucediendo en el endpoint y a partir de eso, pues tener la capacidad para poder detectar y corregir el incidente. Que, por ejemplo, a partir de la detección de un comportamiento sospechoso, el analista de seguridad tenga la capacidad de poner ese equipo en cuarentena desde donde sea que el usuario se encuentre, digamos, de la organización. Si vamos pasando esos controles poco a poco hacia la nube, debemos de pensar también en el proceso de prevención de fuga de datos. Eh, el dispositivo está bien consumiendo el dato, está utilizando esos datos, está imprimiendo documentos, está enviando documentos vía correo, está subiendo información vía web. Entonces es importante también garantizar el control y la prevención de fuga de datos en el dispositivo. Entonces claramente podemos aplicar esas capas de seguridad en lo que es digamos, nuestra solución de DLP. Eso llevándolo efectivamente desde el dispositivo hacia la nube, que es cuando vemos la parte de Envision Cloud. Si vemos Envision Cloud, pues podemos aplicar los controles particularmente digamos, controles de DLP, particularmente en los servicios de nube. Si vemos servicios de nube, debemos de pensar de que es importante mantener un control unificado, sobre todo cuando la organización empieza a tener una estrategia multicloud. Multicloud quiere decir que están utilizando múltiples servicios de nube como parte de la estrategia de negocio. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es importante mantener un control unificado también desde de la fuga de datos como tal, del dispositivo hacia la nube. Todos esos controles, también es importante mencionar que debemos de mantener de alguna manera u otra la productividad del usuario. Cuando vemos particularmente el tráfico web, es número uno de los vectores más comunes de amenaza, y número dos,
es importante también pues, definir políticas para, digamos, mantener una política de uso aceptable de acceso a Internet al usuario. Eso previniendo y eso asegurando de que el usuario pues esté accediendo a los sitios web que están autorizados como parte de sus políticas de uso aceptable. Entonces, cuando vemos el punto de vista de cloud, pues efectivamente necesitamos aplicar la protección en lo que es el vector web y es lo que vemos con la parte de WebKit. Todo eso, de manera resumida, con el propósito de proteger las amenazas, tanto amenazas conocidas como desconocidas, desde el dispositivo hacia la nube y, por supuesto, prevenir la fuga de información, la fuga de datos en el dispositivo y la nube. La idea es que nuestra propuesta entregue una experiencia de gestión unificada y todo esto manteniendo una unificación de esos controles también de manera nativa desde la nube. Es importante, y ahora viendo inclusive la situación actual, las organizaciones empiezan a minimizar costos, a simplificar la infraestructura, que es una forma, digamos, de reducir costos operacionales. Y están poco a poco adoptando servicios de nube para ser más ágiles, para ser más productivos, para simplificar la infraestructura específicamente. Entonces, cuando vemos todos esos controles, la idea es que los controles puedan tener una convergencia desde lo que es un servicio de nube o básicamente unificados desde la nube como tal. Si vemos esta propuesta en detalle, en resumen, cuando vemos cada uno de esos puntos, pues básicamente lo que entregamos como parte de la propuesta es visibilidad, políticas unificadas para la prevención de amenazas y protección de datos y, por supuesto, respuesta ante incidentes con las capacidades de EDR, cuando lo vemos particularmente en la nube, tanto SaaS, IaaS o PaaS, dentro y fuera de la organización y, por supuesto, en los dispositivos, tanto siendo un dispositivo gestionado como no gestionado. Si vemos la propuesta en detalle, podemos entender que los controles del dispositivo serían básicamente los siguientes. Primero, cuando vemos el control del dispositivo, vemos la protección de amenazas, endpoint security. Cuando vemos particularmente una firma, comportamiento, machine learning, inteligencia artificial, con el propósito de prevenir amenazas conocidas y desconocidas, pero también entregar las capacidades para que la organización pueda efectivamente tener toda la visibilidad de todo lo que está ocurriendo dentro del endpoint y con eso, a partir de eso, digamos, hacer un proceso de detección y respuesta, que es lo que conocemos en el mercado como una solución de EDR. En el endpoint es importante también mantener los controles para prevenir la fuga de información sensitiva. Entonces, cuando vemos lo que es DLP como tal, pues vemos un control orientado hacia prevenir el copiado de información sensitiva a un dispositivo USB, prevenir la captura de pantallas de información sensitiva, básicamente ese tipo de controles. Y es importante mantener y entender de que estas defensas deben hacer frente a las amenazas que tenemos, que vemos hoy en día. Si vemos desde el punto de vista de los controles que deben de establecerse en un endpoint, vemos inclusive la convergencia de lo que es la protección por un lado y por otro lado la detección y respuesta. Eso debido a que pues lo que se empezó a ver en la industria, lo que se empezó a ver en las organizaciones es que aunque bien podamos tener una solución de anti-malware, una solución que va a prevenir las amenazas conocidas y desconocidas con distintos motores, necesitamos también tener la capacidad de poder tener la visibilidad completa para tener un contexto claro de qué puede estar sucediendo en un endpoint con el impacto de una amenaza, con el propósito de poder hacer la debida contención, de tener la visibilidad, responder y adaptar la organización ante las amenazas modernas. Entonces, si vemos las capacidades en el endpoint en torno a lo que es protección, detección y corrección, es importante entender que nuestra estrategia entrega firmas, particularmente de tener el malware conocido, la reputación, que es básicamente aprovechar esa inteligencia de amenazas que toma McAfee desde, digamos, más de 67 millones de sensores a través del endpoint, solamente del lado de Enterprise y del lado Consumer más de 1 billón de sensores, que efectivamente entregan una inteligencia de amenazas y al mismo tiempo esa misma es aprovechada para aumentar las capacidades de prevención. Eso viéndolo desde el punto de vista de reputación global, que es lo que conocemos como GTI o Global Threat Intelligence. Inteligencia artificial, cuando vemos las capacidades de Machine Learning, pues es importante entender que la solución debe tener la capacidad de analizar, proteger y observar cualquier comportamiento sospechoso que tenga la organización. Quiero aclarar también que
como parte de la solución, digamos lo que es el endpoint, nuestro NS Endpoint Security, tiene capacidades para poder automatizar un proceso de rollback, que es cuando vemos el proceso de corrección específicamente. ¿Qué es un rollback como tal? Bueno, básicamente, si hay algún impacto de una amenaza en un endpoint, el endpoint tiene la capacidad de revertir los cambios que pudo haber hecho esa posible amenaza. Imagínense ese mismo escenario cuando de repente tengo un dispositivo de un usuario en casa que es afectado por un ransomware. Entonces, la idea es que la solución tenga la capacidad de poder ver todos esos cambios que está haciendo ese ransomware y poder revertir esos cambios hacia, digamos, hasta inclusive tomar una acción en el endpoint y revertir los cambios hacia el estado, digamos, de salud del dispositivo específicamente. Pero también aumentar las capacidades de detección y corrección. No solamente entender si hay algún archivo, un hash, una dirección IP, un indicador sospechoso malicioso. Entender y analizar cuáles son las tácticas, cuáles son las técnicas que está utilizando un atacante y cuáles son los procedimientos. Una táctica puede ser el robo de credenciales, puede ser un movimiento lateral, puede ser digamos, evasión de defensa. Básicamente entender también el contexto de esa amenaza con el propósito de dar una efectiva respuesta ante incidentes. Luego pasar a un proceso de investigación. Cómo pueden efectivamente, dentro y fuera de la organización, buscar si un usuario tiene o no un archivo que pueda bien ser considerado malicioso, para luego pasar a un proceso de cacería de amenazas y respuesta ante incidentes. Entonces, cuando vemos nuestra propuesta de seguridad del endpoint, pues no solamente vemos lo que es la parte de prevención de amenazas, sino también la detección y las correcciones de esas amenazas para poder dar una respuesta efectiva frente a los incidentes modernos de hoy en día. Cuando vemos el tema y cuando vemos puntualmente el control de fuga de datos en el endpoint, debemos de entender que es importante mantener o incrementar inclusive la visibilidad de qué está haciendo el usuario con mis datos de la organización. No solamente el proceso de monitoreo, sino también controlar qué está haciendo. Si un usuario está autorizado o no a compartir ese documento confidencial vía correo o subirlo a un sitio web, a una red social, que pueda también inclusive copiar esa información o no a un dispositivo removible. Recuerden que en este caso hay muchos controles, inclusive controles físicos, que no tengo para un usuario en casa. Pues el usuario, digamos, tiene el dispositivo en casa, el dispositivo lógicamente es más propenso a que pueda ser robado, es más propenso a que el usuario pueda exfiltrar información. Entonces es importante entender que esos controles deben de ser aplicados. Entonces, cuando vemos en temas de DLP, de prevención de fuga de datos, pues como parte de la estrategia, pues la idea es que nosotros podamos aplicar los controles para proteger información sensitiva ante cualquier acción que el usuario tome en su día a día y para protegerlo frente a los vectores de fugas comunes, correo, web, nube, impresión, dispositivos removibles. Y es básicamente lo que forma parte de nuestra estrategia de control de dispositivos y, por supuesto, de DLP o prevención de fuga de datos. Eso es lo que vemos puntualmente en el dispositivo. En resumen, protección de amenazas con Endpoint Security y Envision EDR, el proceso de detección y respuesta ante incidentes, y, por supuesto, la prevención de fuga de datos específicamente en el endpoint. Pero también prevenir amenazas en dispositivos móviles, que es lo que vemos puntualmente con Envision Mobile. Si vemos parte de la estrategia en la nube, cuando vemos el control de nube debemos de entender que hay tres capacidades importantes que debemos de aplicar. Primero, el control de tráfico web. El usuario está utilizando el Internet para acceder a esos sitios web, para acceder a la nube, para acceder a aplicaciones y de alguna manera u otra necesito controlar, tener visibilidad de hacia dónde está yendo el usuario. No solamente para definir mis políticas de uso aceptable, es decir, indicar particularmente qué aplicación el usuario tiene acceso, qué servicio de nube el usuario tiene acceso, cuál es el riesgo de esa aplicación, de ese servicio de nube, de ese sitio web, si es alto riesgo, bajo riesgo, o sea, definir todos los controles necesarios para controlar y tener la visibilidad del tráfico web que se está generando dentro y fuera de la organización. Y es el control que vemos como parte de Web Gateway Cloud. En adición a esto, es importante entender que el vector web es un vector de amenazas muy común. El usuario puede descargar, digamos, aplicaciones maliciosas desde el tráfico web, así que es importante aplicar varias capas, que de hecho vamos a verlas posteriormente, para poder garantizar la protección también en el tráfico web como tal.
Segundo, también pues definir la protección dentro de mis servicios de nube. Cuando vemos el concepto de CASB o Cloud Access Security Broker, pues la solución, digamos, enforza los controles que van orientados hacia lo que son mis servicios SaaS, IaaS o PaaS. Cuando pensamos en SaaS, vemos, por ejemplo, Office 365, por lo general, o si de repente pues tienen una aplicación de CRM como Salesforce o aplicaciones de recursos humanos como Workday. Entendemos que efectivamente las organizaciones están utilizando, aprovechando, consumiendo servicios de nube, ya sea por un debido proceso de transformación digital o por digamos, aumentar la productividad del usuario, inclusive ahorro de costos. Entonces, es importante aplicar los controles en cloud con específicamente lo que es Envision Cloud. ¿Qué controles se aplican? La prevención de fuga de datos en el cloud, los controles de acceso para permitir o no el acceso de ese servicio de nube y, por supuesto, prevenir amenazas que vayan orientadas al comportamiento sospechoso del usuario específicamente. Bajo la misma analogía del ataque que estábamos mencionando, digamos, en los slides anteriores. El usuario que tuvo una amenaza se exfiltró o la amenaza como tal tomó credenciales o robó credenciales de Office 365, poniendo eso como ejemplo. Es importante que la solución pueda detectar que ese acceso, que ese atacante está teniendo acceso con una cuenta que pues está siendo accedida desde un país, desde una dirección IP que no es común por ese usuario como tal. Y con eso pues entonces prevenir cualquier comportamiento sospechoso que se pueda dar dentro de mis servicios de nube. Y eso lo vemos puntualmente con lo que es la parte de CASB. Pero también verlo desde el punto de vista de, en el caso de infraestructura como servicio, si tienen Azure, AWS, Google Cloud, por ejemplo, también proteger esas cargas de trabajo, proteger esos workloads, esos servidores que ya están en la infraestructura como servicio y aplicar los controles para tener la visibilidad y la protección de esas cargas de trabajo y de esa infraestructura como servicio de igual manera. Entonces, la idea es que CASB aplique un control unificado para todos los servicios de nube que la organización está utilizando, siendo sancionados y no sancionados. Y, por supuesto, CASB aplica los controles que van orientados hacia la prevención de fuga de datos, particularmente en servicios de nube. No veamos estas soluciones como puntos separados. La idea, de hecho, de la estrategia es tener una convergencia de esos controles de tal forma de que se pueda aplicar una política unificada para el endpoint y para la nube, una política unificada para poder controlar el tráfico web, pero también controlar los servicios de nube y por supuesto que todas esas políticas, todos esos controles queden unificados en una única consola en la nube como tal. Si vemos en detalle cada uno de esos controles que mencionamos anteriormente, podemos ver, empezando por la protección de tráfico web. Esa protección pues se da de nuevo, si el usuario está dentro y fuera de la organización, y debemos de entender que cuando vemos el tema de protección web, pensemos en categorías URL, dominios, URLs como tal, reputación de esos sitios web específicamente, para con eso, pues entonces permitir o bloquear el acceso a esas categorías que bien pueden afectar la productividad del usuario, categorías que son, pues por lo general maliciosas, sitios web que son maliciosos específicamente. También aplicar los distintos controles para controlar la subida, la descarga de archivos, pero al mismo tiempo aplicar los controles para poder analizar tanto el archivo que el usuario está utilizando o subiendo a un servicio de nube como el archivo que el usuario está descargando de algún sitio web. Y con eso puede entonces aplicar las políticas o la prevención de las amenazas con los motores de antimalware. Verlo desde el punto de vista de la firma, pero también con los motores avanzados de antimalware para poder emular cualquier amenaza desconocida. Cuando me refiero a emulación, nuestro servicio de Web Gateway, lo que conocemos como Web Gateway Cloud, básicamente lo que hace es que puede tomar acción en las amenazas conocidas con un motor de antivirus, un motor tradicional, con una firma, pero también a partir de una amenaza desconocida permite emular esa amenaza, ese sitio web, mediante el proceso de análisis dinámico, que es donde aplica un aislamiento del browser. ¿Qué quiere decir aislamiento? Básicamente, la página, el sitio web, detona específicamente en nuestro servicio de nube y lo que se termina entregando al usuario es ese sitio web ya limpio, diseccionado, en caso de que tenga alguna amenaza como tal. Eso con el propósito de, lógicamente, reducir el riesgo que puede tener el usuario ante la navegación, sobre todo cuando el usuario está fuera de la organización, y por supuesto tener una mayor profundidad de inspección.
Eso, lógicamente, garantizando óptimos niveles de protección, garantizando óptimos niveles de disponibilidad. De hecho, nuestros servicios tienen cerca de de hecho, tienen un 99.99% de disponibilidad acorde a nuestros SLAs. Así que es importante también garantizar que estos servicios, estas plataformas, queden 100% disponibles para donde sea que el usuario se encuentre. Cuando vemos en la protección de cloud, ¿okay? Podemos entender que lo que es cloud, todos los servicios de nube deben de ser protegidos de manera unificada. Y es lo que aplicamos con la parte de Envision Cloud. Primero, entender la visibilidad, ver qué datos, qué aplicaciones de servicios de nube, qué usuarios están accediendo a ese servicio de nube, desde dónde, cuáles dispositivos, quién está accediendo al servicio de nube como tal, qué control debo establecer y, por supuesto, a partir de eso, tener toda la visibilidad y el contexto del servicio de nube, incluyendo tener la visibilidad del nivel de riesgo que puede tener el servicio de nube frente a la organización. Un caso de uso muy común, si de repente vemos un usuario accediendo a sus documentos en OneDrive como tal, pero para ser más productivo está subiendo un archivo, un documento a SendSpace para enviarlo a otro usuario. Sucede que SendSpace es un servicio de nube que puede tener alto riesgo debido a que pues no permite uso anónimo, perdón, permite uso anónimo del servicio como tal, no utiliza mecanismos de cifrado, básicamente digamos, distintas propiedades que pueden poner en riesgo el servicio de nube. Entonces, por eso es importante tener toda la visibilidad sobre cuáles son los servicios de nube que se están accediendo y, por supuesto, desde cuál dispositivo, con el propósito de aplicar el control. Ese control puede ir orientado hacia lo que es la fuga de datos, puede ir orientado hacia el control de acceso, permitir o bloquear el acceso al servicio de nube específicamente, eliminar o poner en cuarentena un archivo que ya está. Podemos hacer, por ejemplo, un descubrimiento de fuga de información en un OneDrive o en el correo, en Office 365 o inclusive en los servicios de almacenamiento de infraestructura como servicio, de AWS, de Azure. Básicamente, poder tomar acción sobre las amenazas, al controlar, eliminar, poner en cuarentena y también la información sensitiva que ya está en mi nube. Al mismo tiempo, vía integraciones con distintas capacidades, podemos aplicar, digamos, el cifrado de esa información o inclusive el cifrado de ese, digamos, de ese tráfico que se está generando hacia esa nube. Y por supuesto, tener una visibilidad de todas las configuraciones, de la auditoría, de los accesos, de las actividades que está teniendo el usuario dentro de mis nubes, ya sean nubes sancionadas como un SaaS, como también nubes, digamos, como un IaaS o PaaS específicamente. Entonces, básicamente eso es lo que aglomera nuestra estrategia para los controles que deben de establecerse en el trabajo remoto. Como resumen, básicamente nuestra estrategia es todo el control del dispositivo hacia la nube, enforzándose puntualmente en los vectores de web, en los vectores de nube con Caspi, por supuesto, aplicando protección de amenazas en el dispositivo y en la nube, con las capacidades de protección en el endpoint, y aplicando prevención de fuga de datos también desde el dispositivo hacia la nube e inclusive por el tráfico web. La idea es que cada uno de estos controles queden unificados o queden convergentes en una plataforma, que es lo que conocemos como Envision específicamente. Entonces, esta plataforma aglomera todos esos controles, permite tener una mejor convergencia de esos controles, lo que se traduce a una simplicidad. Cuando hablamos de simplicidad, pues estamos al mismo tiempo garantizando la productividad del usuario, estamos minimizando el impacto que puede tener un control de seguridad y eso se vuelve cada vez más crítico, sobre todo en la era de transformación digital, sobre todo en esta era que estamos viendo de teletrabajo. Entonces, en resumen, nuestra estrategia se enfoca en la protección de amenazas en el dispositivo, protección de fuga de datos en el dispositivo, pero también siendo aplicada a los distintos servicios de nube. Todo esto desde una plataforma unificada, nativa desde la nube, que es lo que claramente conocemos como Envision. Tengo el Bueno, espacio para preguntas. sí, eso iba a comentar, Rolando. Muchas gracias por la presentación, bien interesante. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad. Estamos abiertos ante cualquier duda. Estamos recibiendo Todos, unos piropos aquí de sí. excelente exposición.
Sí. Penélope, adelante. No, eso, iba a comentar lo mismo, que gracias por la retroalimentación. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, este es el momento. Rolando puede contestar cualquier inquietud, incluso... Aquí tenemos una ya. Ok. Sí, este es de uno de nuestros clientes. Y pregunta, ¿los servicios de Envision ya tienen todos esos servicios propuestos? Ahí le voy a contestar yo. Esta es una pregunta de Miguel Ángel Jiménez. Y, Miguel, la plataforma de Envision que tú tienes es la parte que cubre el endpoint con respecto a la protección contra malware y amenazas avanzadas. Ya las demás soluciones, por ejemplo, de DLP, de EDR y Envision Cloud, se pueden sí integrar a esa misma consola. Lo único que tendrían entonces que hacer la definición correspondiente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, no, parece que no hay más preguntas. Bueno, tenemos otra aquí. ¿Cómo controlaremos el tema de los equipos que no son propios de la empresa? Estos equipos pueden que no tengan antivirus. Ahí te cedo esa pregunta a ti, Rolando. Sí, sí, sin problema. Y les voy a contar realmente más en base a la experiencia que hemos visto, digamos, en las organizaciones. ¿Cómo han manejado la protección del dispositivo frente a la situación actual? Pues claramente es un dispositivo no controlado, es un dispositivo no gestionado, o más bien un dispositivo personal del usuario. En ese sentido, es importante, y como vimos en los primeros slides, hay ciertos controles críticos que definen estándares o normativas. Uno de esos controles es la concientización del usuario. Es importante empezar a definir una estrategia para, número uno, empezar a concientizar al usuario, indicar específicamente que el dispositivo debe ser protegido. A partir de eso, pues la organización debe adoptar plataformas en nube, por ejemplo, para poder aplicar los controles cuando el usuario está dentro y fuera de la organización. Cuando vemos puntualmente la plataforma de Envision, podemos ver Envision EPO. Envision EPO, pues, es la consola en nube, la consola SaaS, desde donde vamos a gestionar ese dispositivo. A partir de eso, se puede definir un flujo en donde se descargue, se instale un agente en el dispositivo como tal. Entonces, es importante, más que tener la tecnología, es también hacer un proceso de concientización al usuario y definir un control, un flujo acorde a las necesidades, acorde a la estrategia que lleva la organización, que les pueda hacer mayor sentido para poder, digamos, hacer el despliegue o la instalación de los componentes de seguridad en ese dispositivo personal. Pero es importante también mencionar o definir de que si, por ejemplo, el dispositivo está o no protegido o no tiene los niveles aceptables de protección para la organización, pues el mismo no puede acceder a ciertos servicios que puedan ser críticos para la organización. Entonces, por eso es importante verlo no solamente desde el punto de vista de tecnología, sino también desde el punto de vista estratégico dentro de la organización como tal. ¿Sí? Okay. Tengo otra pregunta por aquí, Rolando. Si Envision y EPO se integran, si son soluciones diferentes. Ok, aquí aclaro. Básicamente, todas las suites, todo lo que son las suites de Envision, si vemos particularmente la parte de protección de dispositivos, prevención de fuga de datos, Envision Cloud con la parte de CASB, todas incluyen lo que es EPO. EPO es nuestra consola de gestión unificada para cada una de esas funcionalidades. Efectivamente, EPO es muy conocida dentro de lo que es mi infraestructura on-premises. Sin embargo, las suites de Envision también incluyen el acceso a lo que es Envision EPO. Envision EPO es nuestra EPO en un modelo SaaS, entregada bajo un modelo de SaaS específicamente. Respondiendo al tema de integración, si la EPO on-premises se integra con Envision EPO, la respuesta es sí. Se integra para poder automatizar, para poder eficientizar el proceso de migración. Pongamos el caso en donde pues tengo un dispositivo en mi EPO on-premises y de repente quiero migrar ese dispositivo hacia mi Envision EPO que está en la nube. Básicamente hay unas capacidades que se entregan en la EPO que me permiten hacer esa migración mucho más rápido, inclusive automatizada en muchos casos. Ok.
Aquí tenemos otra pregunta, esta la contesto yo. ¿Estos nuevos servicios podrían controlar los móviles como celulares Android y Apple? La respuesta es afirmativa. Solamente tendrías, Miguel, que adquirir la solución de Envision Mobile, que te va a permitir proteger tus equipos móviles, ya sea Android o Apple, contra amenazas. ¿Ok? Tenemos otra de Joel. ¿Podrías mencionar alguna de las nuevas amenazas que el antivirus no deje que avance o elimine? Esa es una pregunta interesante, Rolando, para ti. Sí, sí, muy buena pregunta, por cierto. Si vemos desde el punto de vista de panorama de amenazas, pues tenemos vamos a suponer, vemos las amenazas tradicionales, que es un troyano, un malware, vemos esas amenazas que podemos detener con una firma. Luego empezamos a ver amenazas más avanzadas, más sofisticadas, que efectivamente necesitamos controles adicionales para poder detenerlas, que son los controles aplicables a amenazas de día cero. Vemos una reputación, vemos machine learning, inteligencia artificial, y ahí podemos detener un ransomware o inclusive amenazas que puedan tener un comportamiento sospechoso. Ahora bien, pueden dentro de las organizaciones, y se da bastante hoy en día, hay lo que, digamos, amenazas avanzadas persistentes. Entonces, esas amenazas están por lo general diseñadas para entender el contexto de la organización y entender el contexto de cómo puede vulnerar la organización como tal, viéndolo desde el punto de vista de cuáles son los servicios que tiene la organización, cómo puede la amenaza impactar o más bien hacer todo el proceso de reconocimiento de la organización para luego tener un impacto. Ese impacto no se traduce necesariamente a un equipo infectado, que es lo que tradicionalmente entendemos con un malware. Básicamente recibe el malware, el equipo está infectado y tiene un propósito específico, que es dañar el dispositivo o inclusive impactar la organización en el sentido de reputación, porque pues, puede impactar la productividad del usuario. Pero cuando pensamos en una amenaza más sofisticada, más avanzada, normalmente son propósitos muy puntuales: exfiltrar información, robar información sensitiva, tener comando y control, hacer un robo de credenciales para tener un impacto mayor. Y en muchos casos, y la mayoría de los casos de hecho, ese tipo de amenazas no necesariamente aprovechan un malware, por lo general tampoco dejan un archivo. Vemos particularmente amenazas files aprovechando PowerShell, aprovechando líneas de comando. Vemos inclusive esas amenazas aprovechando aplicaciones benignas, por ejemplo, un usuario descargando un documento y ese documento también ejecuta un script de PowerShell, o inclusive esas amenazas inyectando código malicioso en aplicaciones benignas específicamente. Entonces, todo ese tipo de amenazas pues están diseñadas de nuevo para evadir defensas. Y el hecho de tener esas amenazas no quiere decir necesariamente que mi solución de antivirus es efectiva o no, sino que necesito tener la visibilidad para poder detectar todo lo que está sucediendo en la organización, tener una traza completa sobre qué está sucediendo en el endpoint, qué comunicaciones de direcciones IP, qué llaves de registro, qué procesos, qué archivos, básicamente todo lo que está sucediendo en el endpoint, con el propósito de alertar, de tener la visibilidad de cuáles son los comportamientos sospechosos para con eso detectar y corregir de manera efectiva. Ya no podemos dejar, digamos, a un lado la capacidad de detección y corrección que debe de tener la organización. Es importante que el equipo de seguridad, el analista de seguridad, tenga toda la visibilidad para poder efectivamente hacer un proceso de respuesta ante incidentes. Y es donde entran las soluciones de EDR. No sé si eso responde la pregunta. Espero que sí. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. Creo que podemos dar por terminado el webinar de hoy. En nombre en nombre nuestro, en nombre de Cestiza, consultores en seguridad tecnológica e informática. Bueno, tenemos una pregunta por aquí, perdón. Sí. José Arias, ¿cuáles son las fortalezas de este producto en frente de los que tiene Office 365? Ok, si vemos particularmente los controles nativos de Office 365, vemos puntualmente un control de DLP, un control frente a amenazas, etc. Pues efectivamente esa nube puede entregar ese control. Ahora bien, si empezamos a ver el modelo de responsabilidad compartida, específicamente en servicios de nube, hay tres controles que la organización debe de ser responsable. Primero, la protección del endpoint,
que está accediendo a ese servicio de nube. Vimos claramente la importancia de eso, porque es importante mantener una protección óptima en el endpoint como tal. Segundo, el control de acceso que se da al servicio de nube, que bien puede ser gestionado desde ese Office 365. Y tercero, la protección de datos que se da hacia el servicio de nube como tal. Entonces, esos tres controles son críticos en cualquier servicio de nube. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la ventaja de aplicar este control con Envision Cloud frente a una protección, digamos, que ya viene unificada en el servicio de nube? Vemos claramente que las organizaciones hoy en día no solamente están adoptando Office 365 como servicio de nube, están adoptando servicios adicionales que en este sentido, en muchos casos, no ofrecen controles nativos como parte del servicio de nube como tal. Entonces, como parte de estrategia de protección de cloud, es importante mantener la unificación en dos puntos principales. La visibilidad, o sea, viendo todo lo que está pasando dentro de mis nubes, cómo veo el tráfico que pasa de nube a nube, cómo veo digamos, el propósito de colaboración específicamente en mis servicios de SaaS hacia tenants externos, cómo aplico los controles dentro de mis servicios de nube. Entonces, es importante ver todo el punto de visibilidad. El segundo, pues efectivamente mantener la protección, pero la idea de mantener una protección a servicios de nube es que sea una protección unificada para todos. Eso se traduce, lógicamente, en menor, digamos, menor tiempo, menor impacto en torno a lo que es la operación de seguridad y a la gestión de las soluciones específicamente. Imagínense si de repente tienen varios servicios de nube y tienen que aplicar una política de DLP en un servicio de nube, luego aplicar una política de DLP en otro servicio de nube en caso de que ese servicio de nube tenga o no el control. Entonces, la idea es que la solución entregue el control unificado para todos los servicios de nube que tenga la organización. Bueno, ya si no hay más preguntas. En nombre de Cestiza y Macari, le damos las gracias a la participación al webinar de hoy. Seguridad adaptable para ambientes de trabajo flexibles. Mi nombre es Ángel Chalhú. Rolando, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Esperamos que tengan un feliz resto del día y estaremos pendientes ante cualquier inquietud. Y en los próximos días estaremos compartiendo la presentación a través de nuestras redes sociales y vía Rolando. Por supuesto, muchas gracias, Ángel. De nuevo, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, si necesitan profundizar en cualquiera de esos temas que vimos como parte de esta presentación, pues estamos a disposición y de igual manera con el equipo de Cestiza. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y feliz resto del día.